vamos a atacar el problema de la clasificación de singularidades para funciones definidas en el plano complejo. Entonces vamos a definir simplemente una singularidad. Entonces vamos a decir def f es una función definida en algún conjunto de los complejos con valores complejos. Tiene una singularidad aislada, así les vamos a llamar, en z sub 0, si solo si la función, la derivada en z sub 0 no existe. Y también en todo el conjunto D, que le voy a poner yo D, que forma un disco punteado, sería módulo de z menos z sub 0 menor que un radio. Eso en lo que consistiría es en tener todo un disco de radio R. Acá está el centro z sub 0. Entonces en todo esto está definida la derivada, pero no en z sub 0. Entonces en todo el disco, excepto en el centro, está definida la derivada. Entonces en ese caso vamos a decir que tiene una singularidad aislada. Y es fácil encontrar ejemplos de funciones con singularidades aisladas. Por ejemplo, si yo simplemente defino f de z igual a 1 partido z, nosotros sabemos que esta función tiene derivada y está definida en todos lados, excepto en z0 igual a 0, pero sí tiene derivada definida y con derivada en el disco que incluye a todos menos a 0. Entonces, en un disco punteado, así le llamamos generalmente a estas regiones en las cuales vamos a estar definiendo las funciones en un disco punteado en todos lados, excepto en el centro. Por otro lado, las singularidades que no son aisladas son un poco más complicadas. Por ejemplo, yo tengo f de z igual al seno, perdón, a 1 sobre el seno de 2pi partido z. Ahí está. Entonces, esta no está definida en z sub 0 igual a 0. Ahí hay una singularidad, entonces es singular en 0, pero la singularidad no es aislada. Y la razón es la siguiente. Esto que está acá no está definido cuando el denominador sea 0. Entonces, si nosotros pensamos cuando el denominador va a ser 0, entonces tenemos 2pi partido z igual a 0. Entonces, lo que está dentro del seno, el argumento del seno, debe ser 0, o sea, perdón, debe ser k por pi, que es los lugares donde el seno es 0. Y entonces acá tendría que z va a ser igual a 2pi partido k por pi. Y entonces tendríamos 2 partido k. Entonces, si yo trato bueno, voy a escribir algunos de los valores acá. K debería ser un entero para que esto suceda. Cualquier entero menos el 0, obviamente. Pues el 0 no va a quedar aquí, no va a quedar definido. Entonces yo tengo varias singularidades en las cuales no está definida la función y por lo tanto no va a tener derivada. Una de ellas sería, por ejemplo, 2. También tenemos 1. Tenemos un de 2 tercios. Tenemos 2 cuartos. Tenemos 2 quintos. 2 sextos, 2 séptimos, etc. Entonces, si nosotros lo pensamos así, acá está mi plano complejo, ¿verdad? Y acá tenemos la singularidad, que es este. Entonces, la idea es tratar de dibujar un disco alrededor de esto, así, en el que la singularidad donde no queden un disco alrededor de este, voy a dibujarlo otra vez, un radio acá,
donde la función quede definida en este disco, excepto en el centro. Pero resulta que sin importar qué número yo agarre acá para R, yo puedo agarrar un número muy pequeño, pero como el K puede tomar cualquier valor, siempre van a quedar valores aquí, en los cuales no va a estar definido. Entonces no importa qué tan chiquito haga yo el R, siempre va a quedar un valor donde la función no queda definida. Y entonces vamos a trabajar, vamos a tener siempre una singularidad dentro del disco. Entonces nunca vamos a poder encontrar un disco donde quede bien definido alrededor de 0, pero en todos lados excepto en el 0. Siempre vamos a tener uno de estos puntos donde la función no queda definida. Entonces, esta es una función que en z0 igual a 0 no tiene una singularidad aislada. Tiene una singularidad, pero la singularidad no está aislada, no la puedo separar de las demás singularidades. Ahora, la razón por la cual me interesan las singularidades aisladas es porque tenemos un teorema. Tenemos un teorema que dice que si z sub 0 es una singularidad aislada, entonces f tiene una serie de Laurent convergente en un disco punteado. Y entonces en ese disco punteado nosotros vamos a poder encontrar una serie de Laurent. Como ustedes saben, la serie de Laurent va a tener una forma particular y vamos a utilizar esa serie que sabemos que existe para poder clasificar la naturaleza de la singularidad.